En la penumbra sofocante de Chelsea, un suburbio grisáceo de Boston, nació Albert Henry de Salvo el 3 de septiembre de 1931, envuelto ya desde su infancia en el crujido de los golpes, el llanto amortiguado de su madre y el aliento alcohólico de un padre que convertía el hogar en un ring de pesadilla. Desde muy pequeño aprendió dos lecciones esenciales. El miedo puede ser un arma más potente que el puño y las mentiras, el refugio de un niño que no sabe cómo eludir el caos. Aquella herencia de violencia marcó cada paso de su existencia, templando un carácter que oscilaba entre la sumisión y la rabia contenida, una tensión que de adulto se traduciría en actuaciones impredecibles y violentas. Con apenas 16 años ya había probado el sabor de la cárcel. Robos menores, hurtos furtivos, peleas callejeras en las que se movía con la determinación de quien no teme al dolor. Cumplió su primer tiempo de reclusión en un reformatorio de Norfolk, un lugar en el que aprendió que la autoridad no siempre imparte justicia, pero sí revienta voluntades. Al cumplir la mayoría de edad, se alistó en el ejército de Estados Unidos, buscando tal vez redención o tal vez un nuevo escenario para liberar su ira. Allí, entre uniformes y ejercicios de boxeo, Albert descubrió que podía descargar en un adversario esa rabia atávica. Llegó incluso a proclamarse campeón de un torneo castrense en Europa, con la mirada fija en un futuro en el que oliera menos a represión y más a triunfo. La transición a la vida civil no borró sus cicatrices. Regresó a Massachusetts con la misma tensión eruptiva, incapaz de encajar en trabajos honestos. Se casó en 1951 con Marie, una mujer dulce que soñaba con un hogar estable. Pero él, demasiado abierto al resorte de la violencia, comenzó a descargar en ella insultos y empujones que escalaban con tal rapidez que el matrimonio apenas duró un año. Al divorcio le siguió una cadena de empleos esporádicos: conserje, vendedor puerta a puerta, mecánico de garaje, en los que quedaba patente su habilidad para la persuasión, la seducción y el engaño. Destrezas que, en el fondo, aprendió protegiéndose del hombre que un día lo golpeó en su propia casa. A comienzos de 1962, Boston disfrutaba de una prosperidad cautelosa. Los rumores de la mafia corrían junto al aroma a café en los bodegones italianos y la clase media aspiraba a crecer sin tropezar con la miseria de antaño. Fue entonces cuando comenzó a dibujarse una sombra letal. Un verdugo casi ceremonial que seleccionaba a sus víctimas con un criterio nebuloso y siniestramente preciso. Mujeres jóvenes y mayores, solas en sus apartamentos, de puertas confiadas y miradas rutinarias. La primera encontró su final en febrero, apenas unas semanas antes de que la nieve tiñera de blanco los tejados. Había sido estrangulada con una media de nylon anudada con la fluidez de un artesano, el rostro cianótico y las manos crispadas tratando de aferrarse a la vida al tiempo que la oscuridad la reclamaba. Aquel crimen heló la sangre de los vecindarios. Las mujeres comenzaban a dudar si cerrar sus puertas con llave bastaría. Pero en el transcurso de 1962 llegaron más casos. A una anciana de 85 años cuyo cabello platinado contrastaba con el surco negro que marcaba el lazo en su cuello. A una empleada de oficina que apenas dejó notas sueltas en su escritorio. A una universitaria cuyo cuerpo desnudo atado de pies y manos fue hallado con una serenidad perturbadora, como si el asesino hubiera preparado un altar. No había robo. El móvil no era el botín, sino el terror mismo. En cada escena los detectives hallaban el mismo sello: marcas de dedos bruñidos alrededor de la tráquea, un nudo pulcro que soportaba un conocimiento anatómico y siempre las medias o bufandas como único instrumento. A la prensa le costó encontrar nombre a aquel fantasma y finalmente lo bautizó The Boston Strangler, el estrangulador de Boston, un apodo que se deslizó en los titulares como un escalofrío colectivo. Mientras la ciudad contenía el aliento, las pesquisas se estancaban en callejones sin salida. Huellas borrosas, vecinos que recordaban pasos nocturnos y cabizbajos, llamadas anónimas que se cortaban en seco, como un susurro apagado por el propio miedo. La red se cerró en octubre de 1964, casi 2 años después del primer ataque, cuando un hombre de 33 años que respondía al nombre de Albert de Salvo fue detenido por varios asaltos y una violación. En aquel interrogatorio rutinario, de Salvo comenzó a relatar sin titubeos un relato tan detallado de cada estrangulamiento que los agentes incrédulos apuntaron cada frase. Las tonalidades del papel pintado, el tipo de cojines en el sofá, la posición exacta de la víctima al caer el aroma de perfume que flotaba en el aire. No podían creerlo. El detalle superaba lo imaginable para un confeso agresor de naturaleza sexual. En pocos días, de Salvo había confesado más de 20 muertes atribuidas al Strangler. Lo describía todo con naturalidad. El hormigueo de sus dedos al apretar la garganta, el jadeo entrecortado de la víctima,
la sensación de omnipotencia al sentir el pulso hundido bajo la yema de sus uñas. Llevó a los investigadores a cada pequeño apartamento, marcando con la punta de sus botas las mismas huellas en polvo que la policía había registrado meses atrás. Él mismo mostraba orgulloso el nudo maestro con el que había sellado tantos destinos. Sin embargo, la confesión no bastaba para encerrar formalmente el caso. Por falta de pruebas físicas directas, De Salvo fue condenado únicamente por las violaciones que había admitido sin vacilar, recibiendo cadena perpetua en la prisión de Walpole. Dentro de ese penal de Clinga y ecos sombríos se difundió el rumor de que alguien había apuñalado al Strangler por orden de otros reclusos. La traición a un código no escrito de la cárcel, el odio feroz de sus compañeros que no podían tolerar al hombre que había sembrado el pánico en vecindarios enteros. El 25 de noviembre de 1973 hallaron a De Salvo muerto en el Infirmary, con múltiples puñaladas que parecían la retribución de un tribunal sin jueces. Pero la historia no terminó con su cadáver. En 2013, reforzado por los avances de la genética forense, el fiscal general de Massachusetts autorizó exhumar el cuerpo de De Salvo para confrontar su ADN con rastros hallados en una de las escenas del crimen. Aquello culminó con un frenético silencio. El perfil genético encajó casi al completo con el semen extraído junto al cadáver de Mary Sullivan, una adolescente hallada con una tarjeta navideña al pie de la cama, como si el asesino se burlara de su juventud con un «Feliz Año Nuevo» escrito en tinta amarga. Sin embargo, apenas despejaba una duda y plantaba otra. Los restos de semen junto al cuerpo de otras víctimas habían desaparecido o se contaminaron, y nunca sabremos si hubo uno o varios buitres semejantes al Strangler. En el imaginario colectivo, De Salvo quedó sellado como el asesino de Boston, el hombre que practicó el arte letal de estrangular con medias y bufandas, pero su figura sigue envuelta en brumas. Hay quienes creen que solo él no pudo abarcar tanta violencia, que hubo imitadores tomando nota de los informes periodísticos. Otros juran que su confesión, obtenida tras presuntas coacciones, carece de credibilidad. Lo cierto es que cada vez que un apartamento solitario recibe un golpe en la puerta a medianoche, el eco macabro de aquellos crímenes regresa con fuerza. Las adaptaciones cinematográficas y literarias han perpetuado su leyenda. En 1968, Tony Curtis encarnó su psicología atormentada en la gran pantalla. En 2023, una serie recuperó retazos de su historia desde el punto de vista de las periodistas que persiguieron las pistas. Incluso hoy, los tours nocturnos por los barrios residenciales del Boston antiguo incluyen la estación de policía donde lo interrogaron y las escaleras de aquel edificio lupulado donde una joven perdió el aliento. Quizá lo más perturbador sea preguntarse qué impulsó a Albert De Salvo a jugar con la vida y la muerte de tantas mujeres. ¿Fue el eco de los golpes de su padre? ¿La humillación de su infancia? ¿O una ansia magnética de poder que una vez despertada no conoce freno? Al final su relato, una sucesión de noches sangrientas, confesiones en celda y un destino sellado con puñales, nos recuerda que bajo la máscara del vecino más común puede ocultarse un abismo tan oscuro que ni la ciencia forense logra iluminarlo por completo. Y la pregunta final, siempre flotando en el aire, es la más sencilla y la más terrible. ¿Quién sería el siguiente si aquel terror hubiese tenido compañía?